Bienvenidos a nuestra escuela dominical, hermanos de la Primera Asamblea de Dios de Victorville y de todos los lugares en donde nos vean, en Colombia, El Salvador, bueno, en Centroamérica, donde nos vean, en México, diferentes partes de México. Sean bienvenidos en esta hora. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas que nuestra hermana Mayra González inició la semana pasada. ¿Recuerdan Cristo en el Apocalipsis? Así que ella inició la semana pasada con la primera clase. Hoy continuamos con nuestra lección número 2, que son los mensajes de Cristo a las iglesias. Y yo quiero que por favor me acompañen con su Biblia en el libro de Apocalipsis y vamos al capítulo 2. La semana pasada nuestra hermana Mayra nos habló acerca del capítulo 1 y nos habló varias cosas de las que vienen ahí. Sabemos que Apocalipsis significa revelación y sabemos que son acontecimientos que van a suceder. Así que es muy importante que los veamos. Yo quiero que envíe esta clase a todos sus contactos, a todas las personas, porque todos necesitamos escuchar estos mensajes del Señor. A partir de la lección que vamos a ver hoy vamos a ver una parte, la semana que entra vamos a ver la segunda parte de la lección de hoy. Pero aunque fueron escritas la lección de hoy, lo que vamos a ver hoy, a las iglesias de Asia, que es hoy Turquía, yo creo que la Biblia es tan actual que nos vamos a dar cuenta cómo cada una de estos mensajes del Señor Jesús para la iglesia de Turquía, de Asia, Turquía hoy, es también para la iglesia de Cristo actualmente. Así que yo quiero que nos vayamos inmediatamente a nuestra lección, Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a estar viendo, como les dije ahorita, los mensajes de Cristo a las iglesias. Son 7 mensajes para 7 iglesias de Asia. Y vamos a estar viendo 3 cosas que Jesús les dijo a las iglesias de Asia. Una, lo que les elogia, otra lo que les reprende y otra lo que les promete a cada una de las iglesias. Y vámonos a la primera iglesia, que es la iglesia a Éfeso, o el mensaje de Cristo a Éfeso. Y miren lo que nos dice. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor en mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y miren, dijimos 3 cosas. Primero, vamos a ver qué es lo que le elogia Cristo a esta iglesia de Éfeso. Podemos ver en el versículo 2 y el versículo 3. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Es decir, lo que le elogia es lo comprometidos que estaban en el trabajo. La paciencia, eran personas trabajadoras, eran personas comprometidas en la obra de Dios, como muchos de nosotros. Muchos de la iglesia del Señor están comprometidos en el trabajo, son responsables, y no toleran a los que decían tener autoridad espiritual, pero vivían impíamente. No toleraban a los falsos maestros ni a los predicadores que se decían tener mensaje de parte de Dios, pero no era de parte de Dios. A los que se decían ser apóstoles, no los aceptaban, no aceptaban sus mentiras que enseñaban y todo lo que tergiversaban de la palabra del Señor.
no toleraban una enseñanza exclusiva que menciona aquí, que son los nicolaitas. Y esta enseñanza de los nicolaitas enseñaba principalmente a hacer lo que sea con su cuerpo. Estos hermanos de Efesios, o estos hermanos efesios, eligieron servir al Señor con compromiso. Tenían una fe, una permanencia fiel al evangelio ante las presiones de la gente que promovían la idolatría y predicaban mentiras y cosas que no estaban de acuerdo a la santa palabra. Es decir, conocían las escrituras, porque si no, no se iban a dar cuenta. Es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor, conozcamos las escrituras, si no, no nos vamos a dar cuenta cuando nos están enseñando palabra que no es de parte de Dios. Y el Señor les está elogiando esto, pero les reprende algo. Versículo 4. Él les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Es decir, ellos eran muy trabajadores y muy comprometidos en el trabajo, pero se habían comprometido tanto en la obra del Señor que habían dejado de seguir y de tener esa intimidad con el dueño de la obra. Muchas veces nosotros estamos tan llenos de trabajo en la obra del Señor que se nos olvida el dueño de la obra. Y lo que aquí les reprende el Señor a esta iglesia es: vuelve a tu primer amor. ¿Cuál es tu primer amor? El primer amor es Jesucristo. Es extraño que si un grupo de personas, esta iglesia, estaban tan comprometidas y eran tan trabajadores en la obra del Señor y estaban tan ocupados en la obra del Señor, ¿cómo era posible que les dice que vuelvan? Ellos estaban trabajando en Él. Ellos estaban sirviendo al Señor. Sí, estaban sirviéndole, pero habían dejado su devoción. Es importante que no olvidemos amar al Dios que servimos y demostrarle al Dios que servimos, demostrarle nuestro amor con nuestra devoción. Hay 3 cosas que les dice aquí el Señor a esta iglesia. Vemos en el versículo 5, estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Les dice 3 cosas. 1, recuerda. 2, arrepiéntete. Y 3, haz las primeras cosas. Esas son 3 acciones que tenía que hacer esta iglesia. Lo que estaba haciendo no lo tenía que dejar de hacer, el compromiso en el servicio, pero tenía que recordar qué es lo que estaba haciendo mal, de dónde había caído, en qué momento dejó al Señor, en qué momento por estar sirviéndole dejamos nuestra devoción al Señor. Y arrepentirse, el arrepentimiento es importante, porque el Señor siempre va a recibir a los corazones contritos y humillados. Y hacer las primeras obras. ¿Cuáles eran esas primeras obras? Principalmente lo que nos dice su palabra: amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Eso es lo principal. Entonces, estas 3 acciones debería de hacer esta iglesia: dejar la negligencia y no conformarse con solamente servir, sino obedecer no solamente algunos mandamientos y no solamente adorar durante la iglesia y no solamente conocer y leer la palabra, no solamente eso, sino tener un acercamiento privado con el Señor, cultivar nuestro amor a Dios y servirle con el corazón y amarle y demostrárselo. Ahora Él también le promete algo a las personas que se arrepientan y dejen de hacer eso. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué significa? Tendría vida eterna. Esto habla de lo espiritual, obviamente. Sabemos que en esta carne pues vamos a morir algún día, pero no habrá una muerte segunda, no habrá una muerte espiritual. Entonces las personas tendrán una
vida eterna. Y eso lo sabemos, las personas que hemos recibido al Señor. Ahora el mensaje, el segundo mensaje es para la segunda iglesia, que es Esmirna. Primero, ¿quiénes eran estos esmirnios? No, estos hermanos. Bueno, esta ciudad era una antigua ciudad muy importante, se construyó en una colina con templos y edificios importantes, hermanos. Fue destruida y duró muerta más de 300 años antes de ser reconstruida. Después se convirtió en el centro de culto a un emperador, al emperador Tiberio. Esa es la iglesia de Esmirna. Entonces había idolatría en esa iglesia, sí, en esa ciudad. Pero vamos a ver, acuérdense, tres cosas: qué le elogia, qué le reprende y qué le promete. Primero, ¿qué le elogia? El versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué les elogia? Le elogia la fidelidad, la perseverancia ante la oposición. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia de Cristo, por cualquier cosa, cualquier oposición que tengamos en el mundo, queremos dejar de servir al Señor, queremos dejar de servirle? Y esta iglesia ante esa oposición era constante. Entonces su constancia aún en medio de las pruebas, eran firmes en medio de las blasfemias. Mire, le levantaban blasfemias, hablaban blasfemias de los hermanos de esta ciudad, y ellos eran fieles, eran firmes en medio de la pobreza material. Es notable que la pobreza, era notable la pobreza de la iglesia, de muchos de la iglesia, ante la riqueza de la ciudad, porque era una ciudad rica, pero muchos hermanos no lo eran. Sin embargo, el Señor, a esa iglesia del Señor, esa iglesia de Cristo, a ese remanente fiel que eran pobres, se lo alaba y les dice, no considera la pobreza material, sino les dice: ustedes son ricos, y se refiere a la riqueza, espiritual. Ahora, yo quiero recalcar algo: para pertenecer a la iglesia de Cristo no necesariamente vamos a ser pobres, porque por muchos años muchos hermanos pensaban: los cristianos somos pobres porque somos humildes. No tiene nada que ver la humildad con la pobreza. Ese es completamente diferente, y ese es otro tema. Puede haber cristianos ricos, lo puede haber, pero en este momento al que les está llamando el Señor la atención, el que está elogiando, no le está elogiando su pobreza, sino está elogiando su permanencia aún en la pobreza. ¿Y qué es lo que les reprende? Nada. Si leemos toda esa parte desde el versículo 8 hasta el versículo 11, que es la parte donde habla de Esmirna, no les reprende absolutamente nada, hermanos. Ahora, ¿qué significa? Ay, es que eran muy buenos cristianos, eran muy fieles y muy perseverantes, sí. Pero miren, a veces en la fidelidad hay que pagar el precio por el Señor, por servir al Señor, por seguirlo a Él. Y lo que les promete, vemos ahí en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. ¡Qué promesa! Nosotros queremos promesas del Señor, pero que vamos a tener riqueza material, sí, espiritual, pero también material. Va a haber muchas bendiciones, va a haber muchas cosas buenas. Esas promesas nos gustan, esas enseñanzas nos gustan, esas predicaciones nos gustan. Pero fíjese que aquí a esta iglesia fiel y perseverante, el Señor le prometió tribulación. ¿No recuerda a lo mismo a nosotros como iglesia? Cuando Jesucristo, estando en la tierra, antes de irse, que Él habló con sus discípulos, Él les dijo y les prometió una cosa, les dijo: en el mundo van a tener aflicción. Eso es de seguro.
pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí les está diciendo lo mismo, no teman. ¿Quién no va a temer cuando les dicen que va a venir algo malo? Les dice, no teman de lo que va a venir. Pero fíjense que los van a meter a la cárcel, fíjense que van a ser probados, van a tener tribulación. Pero les dice, no teman. ¿Cómo es posible que pueda pasar eso? Hermanos, la Biblia nos habla 365 no temas, textos de no temas. O sea, uno para cada día del año, porque hay 365 días del año. Y a estos hermanos de Esmirna les dice, no teman, aunque van a padecer. ¿Quiénes de ustedes se sentirían tranquilos y les dicen, no teman, les va a dar COVID, pero no teman? No teman porque van a tener cáncer, pero no teman. Se les va a bajar la presión, se les va a subir el azúcar, o les va a dar esto, o van a perder aquello, van a perder su trabajo, van a perder su casa, van a perder su carro, van a perder muchas cosas, pero no teman, ustedes tranquilos, es nada más por 10 días, o nada más es por un periodo de tiempo. Todos somos humanos y todos nos preocupan las cosas malas que van a venir a nosotros. Pero el Señor aquí les dice y ahora nos dice a nosotros en su palabra, no teman, es por un periodo. Eso también nos indica que las pruebas, hermanos, son temporales. Lo que venga a nuestra vida es pasajero. No temamos, consideremos su palabra. Y le sigue diciendo, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Este es otra promesa. No solamente les promete que van a pasar persecución y tribulación dura por un tiempo. Qué bueno que les dice que nada más iban a ser 10 días. Pero aparte de eso, después de la vida no van a tener una segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte espiritual, hermanos. Después de esta vida terrenal, después de esta vida que tenemos en esta carne, no se termina la vida. Muchos creen y muchos enseñan y muchos piensan, el infierno es esta vida que estamos sufriendo tanto. La vida se termina cuando se terminan realmente nuestros días en esta carne. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Después de esta vida hay otra vida. Pero los que estamos en Cristo tenemos vida eterna. Después de esta vida, nuestra vida espiritual jamás va a morir, nuestra alma. Y esto lo promete también a aquellas personas que sean fieles como los de Esmirna. Y vamos ahora al tercer mensaje, que es a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era la capital de la provincia de Asia. Tenía una colina, hermanos, esta ciudad, con templos a varios dioses. O sea que había una capirotada de diositos, de dioses, y había de todo. Era una ciudad muy idólatra. Menciona el Señor estar con una espada aguda. Si se fijan, vamos a leerlo ahí en el versículo 12. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Él la menciona posiblemente porque se refiere y quiere dejar claro su poder y su autoridad para poner orden ante una ciudad idólatra y gobernada por Satanás, porque el mismo Jesús lo menciona aquí. Entonces, esta ciudad tan idólatra, que le elogia Dios a la iglesia que estaba ahí en Pérgamo. Dice el versículo 13, yo conozco tus obras y de dónde moras, dónde está el trono de Satanás, dónde está el trono de Satanás. O sea, en ese lugar. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vuelve a repetirlo. El enemigo de nuestras almas moraba en esa ciudad, en la ciudad de Pérgamo. Entonces, imagínense las oposiciones que tenía la iglesia de esa ciudad de Pérgamo. Las iglesias de Pérgamo eran iglesias fuertes y resistentes, porque eran personas que oraban,
porque siempre estaban en la lucha en contra del mismo enemigo que estaba ahí en la idolatría. Entonces fue una iglesia fuerte, fiel. Jesús reconoce el ambiente desafiante que vivían los cristianos ahí, donde Satanás gobernaba. Pero sabía que no negar su fe cristiana, ellos sabían que les podía costar la vida. Porque menciona incluso a uno de los suyos que se llama Antipas en el versículo 13. Y la historia la historia dice de que él murió por causa de Cristo. Entonces la iglesia de ahí, la iglesia de Pérgamo sabía que el seguir al Señor le podía costar la vida. ¿Cuántas cosas nosotros como iglesia hoy hacemos y no nos cuesta la vida, hermanos? Tal vez nos cueste que alguien nos deje de hablar, tal vez nos puede costar el trabajo, tal vez nos puede costar, no sé, alguna otra cosa, que no nos den algo. Pero la vida no, porque estamos en una época en donde hay libertad de culto, gracias a Dios. Pero en ese tiempo no lo había. Sin embargo, la iglesia en ese tiempo sobresalía. ¿Por qué no sobresale nuestra fe en medio de este mundo en donde tenemos la libertad de decir que somos cristianos y tenemos la libertad de creer en Cristo? Ahora, ¿qué les reprende a esta iglesia? Dice el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la idolatría de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Otra vez vuelven a mencionar la doctrina de los nicolaitas. Miren, esta iglesia que era perseguida o que tenía la gran lucha porque la idolatría reinaba en ese lugar. No tenían cuidado los hermanos de la doctrina. Ellos permitían que cualquier persona enseñara, ministrara, predicara, evangelizara. Quien llegara a decir, yo tengo una palabra de parte de Dios, y al decir eso ellos dejaban y escuchaban a todo mundo. Como en nuestros días hoy, estamos en una época en la iglesia en donde todo mundo puede enseñar, predicar, y nosotros tenemos la libertad de poder ver las enseñanzas y predicaciones que nosotros deseamos. Ahora sí, porque estamos en nuestra casa y en esta época que estamos viviendo de pandemia mundial, en donde en muchos lugares se pueden reunir, pero en otros lugares no. Y en donde muchas iglesias pueden tener sus servicios virtuales y todo mundo puede subir lo que sea a las redes sociales. Nosotros, si no conocemos la escritura, si no conocemos la palabra, la doctrina del Señor, podemos escuchar y podemos hacer caso a cualquier doctrina que nosotros vemos. A nosotros en la escuela dominical de la primera Asamblea de Dios de Victorville, siempre nos gusta, si ustedes se fijan, ustedes que son fieles en estarnos viendo, si ustedes se fijan, siempre tenemos la palabra del Señor leyéndola. Porque nosotros queremos decirles que lo que nosotros hablamos aquí es palabra del Señor. No es lo que se le ocurre a nadie, ni a mí, ni al que está aquí en este lugar, el que está presentando la palabra, sino es lo que enseña la escritura. Por eso nos gusta tener la escritura aquí y decir qué es lo que dónde lo estamos leyendo, para que usted lo compruebe. Pero los hermanos de aquí de Pérgamo no tenían ese cuidado. Entonces, fíjense, específicamente el no tener cuidado, había dos doctrinas que reinaban en las iglesias, que habían entrado con los hermanos de las iglesias de aquí. Una era la doctrina de Balaam, y no la vamos a ver porque no tenemos tiempo. En Deuteronomio capítulo 25 y capítulo 31, usted léanlo en su casa y usted luego va a ver de lo que se trata. Pero Balac incitó a los israelitas a comprometer su santidad, llevándolos a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y la doctrina de los nicolaitas enseñaba o motivaban a hacer lo que quisieran con su cuerpo, porque su cuerpo era su cuerpo y cada uno era dueño de su cuerpo y podía hacer lo que quiera. ¿No se le hace eso muy familiar a nuestros tiempos? ¿No estamos viendo en nuestros tiempos eso mismo?
en donde muchos enseñan y muchos creen y lo pregonan diciendo, es tu cuerpo y tú en tu cuerpo puedes hacer lo que tú quieras, puedes sacarte a lo que sea y puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Si estás embarazada y no lo quieres, lo puedes desechar, es tu cuerpo y tú puedes tener relaciones íntimas con todos para que tú compruebes qué es lo que más te gusta y qué decides hacer, porque es tu cuerpo y nadie te puede decir qué hacer con tu cuerpo. Esto no es nuevo, hermanos. Esto era una doctrina que ya viene desde la antigüedad. Y es la doctrina de los nicolaitas, que era principalmente eso, hacer lo que quisieran con su cuerpo. Y dice aquí Jesucristo que el Señor aborrecía esa doctrina. Ahora, dice que aborrecía la doctrina, no que aborrecía a los nicolaitas, no a las personas, porque sí, el Señor recibe a todos y el Señor ama a todos. No aborrece a los nicolaitas, aborrecía la doctrina que enseñaban ellos, porque perjudicaban la santidad de la iglesia. Y eso no nada más es entonces, hermanos, en la iglesia de Pérgamo. Por eso es tan importante estudiar su palabra, porque es tan actual. Sin embargo, la Biblia nos dice que nuestro cuerpo no es de nosotros, es templo del Espíritu Santo. No es de nosotros, es del dueño, del quien lo creó. ¿Y quién lo creó? Dios. Entonces no podemos vamos a dar cuentas, no podemos hacer lo que queramos. Ok, eso les reprende. Eso les reprende. No tener cuidado con esto. Imagínense lo que estaban, a dónde estaban llevando la iglesia. Imagínense la santidad de muchos de los hermanos, a dónde los estaban llevando, a hacer lo que les diera su gana, igual que en nuestros tiempos. Y eso en nuestros tiempos, y eso se los reprende. Pero les promete otra cosa. Les dice ahí, fíjense, dice el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, les dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El Señor Jesús da oportunidad de arrepentimiento y da alimento. Aquí menciona el maná, que es alimento, y menciona una piedrecita con un nombre nuevo, en donde vemos perfectamente que en un futuro aquellas personas fieles recibiremos un nombre nuevo y tendremos alimento para nuestro espíritu. Eso nunca se va a terminar. Y yo quiero por último que veamos el mensaje a la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Las iglesias de Tiatira, pues. Esta ciudad era una ciudad pequeña, Tiatira, pero era muy conocida e importante por su comercio con las telas, porque hacían procesos especiales. Y vamos a ver ahorita, vamos a leer que menciona sus ojos ardientes y pies de bronce. Aquí lo vemos en el versículo 18, dice: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Menciona ojos ardientes y pies de bronce. Esto habla de su visión penetrante, que es decir, que el Señor veía todo y que era firme y tenía una fortaleza y una autoridad. De eso habla. ¿Y qué les recuerda? Vamos a ver, ¿qué les elogia? ¿Qué les reprende y qué les promete? ¿Qué les elogia a estos hermanos de Tiatira? Les dice: yo conozco tus obras y amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, les reconoce su amor a la obra de Dios, les reconoce su fe cristiana, les reconoce que eran muy trabajadores, les reconoce su servicio y les reconoce su paciencia, porque eran buenos para el trabajo. Incluso menciona que cada vez eran mejores para el trabajo. Eso es lo que les elogia. Pero fíjense que les reprende, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza,
que ella enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién era Jezabel? Mire, no vamos a poder hablar de quién era esta mujer Jezabel, que habla en el Antiguo Testamento, pero usted luego lo lee. Ahí en Primero de Reyes, capítulo 16, habla de esta mujer. ¿Y qué es lo que hacía? Ella, que no era judía, se casó con una persona que era judío, que era el rey, y este rey era de un carácter tan débil que ella lo incitó a meter las imágenes al pueblo de Israel, incitó al rey y al pueblo a idolatrar, y también los indujo para que cometieran actos inmorales, sexualmente hablando. Eso es lo que hacía. Entonces, ella existió en el Antiguo Testamento, pero ahora se refiere a un espíritu, porque con esas mismas características había personas con ese espíritu, con el espíritu de Jezabel. Por eso menciona aquí a Jezabel, porque la menciona como un espíritu. Y fíjense, hacía todo esto mismo. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros, a los que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga. Entonces le reprende esto, que permitan esto, que permitan esta enseñanza errónea, y les promete otra cosa. Fíjense, les promete, dice el versículo 25, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y dice el versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y miren, las enseñanzas que vienen a cada una de estas iglesias son también para nosotros, hermanos. Esta iglesia de Tiatira toleraba el pecado, toleraba la injusticia y toleraba la enseñanza contraria a la palabra del Señor, hablando de inmoralidad, y lo permitían dentro de la iglesia. Sin embargo, la Biblia menciona que Jesús le da oportunidad de arrepentimiento, y que se debe de rechazar todas esas falsas enseñanzas. Algunos, hermanos, aceptan las enseñanzas falsas que dicen que vienen de parte de Dios y que exhiben o éxito, o que parecen de mucha influencia o con carisma, pero realmente no son personas guiadas de parte de Dios. Debemos de rechazar a todo predicador, aunque dé una buena impresión y que parezca un predicador exitoso, pero aquel que dé la impresión de que sus palabras son más autorizadas y tienen más autoridad que la misma Biblia, eso no lo debemos de aceptar. Nosotros debemos de aceptar solamente las enseñanzas de su palabra. Muchos aceptan las falsas enseñanzas por amistad, muchos por temor a confrontarlos, otros por tener armonía, algunos por propósitos personales, conveniencias personales como ascensos, o incluso hasta por dinero. Y a todas esas cosas que enseñaban en ese tiempo y se enseñan muchas veces ahora, la Biblia nos dice no lo debemos de aceptar. ¿Y saben qué tenemos que hacer en esta hora? Arrepentirnos. Si alguna de estas características que hemos visto de estas 4 iglesias nos hemos identificado con ellas. Cualquiera que sea nuestra situación, nos faltan 3 que las vamos a ver la próxima semana, pero cualquiera que sea nuestra situación, el Señor siempre nos va a dar oportunidad de arrepentimiento. Y yo quiero en esta hora orar, y yo quiero que pidamos juntos perdón al Señor, para que el Señor perdone todas las cosas que hemos hecho, que tal vez nos identifican con ellos y que han ofendido al Señor. Vamos a orar y a pedirle perdón. Padre que estás en el cielo, en este momento queremos que nos perdones. Nos arrepentimos de cosas que hemos aceptado en nuestra vida como iglesia, cosas que tal vez
Tú, Señor, le hablaste a estas iglesias de Asia, pero hoy realmente las identifico con nosotros, las identifico conmigo, Señor. Queremos pedirte perdón. Tú les dabas oportunidad de arrepentimiento a ellos en tus mensajes. Y ahora yo sé que tú lo haces también, porque tenemos esta oportunidad de recibir esta enseñanza. Te pido por cada una de las personas que están en esta reunión, Señor, que por favor nos perdones. Señor, perdona cualquier cosa que te haya ofendido, que hayamos hecho o dicho o permitido. Y Señor, por favor, ayúdanos a tener una correcta comunión contigo, Señor, y a vivir de una manera lo más, Señor, consagrada a ti, porque nosotros queremos vivir contigo, Señor, por toda la eternidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Ayúdanos a estar la próxima semana en la continuación de esta clase, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes por conectarse y les pido por favor no se pierdan la segunda parte porque nos faltan 3. Si usted puede leer en su casa y pueden detectar qué les elogia, qué les reprende y qué les promete a esas 3 iglesias que nos faltan, hágalo. Y la próxima semana nos reunimos aquí nuevamente por este medio a las 6 de la tarde y aquí los espero. Dios me los bendiga, hermanos, y que pasen una buena tarde.